y camino a Canadá, estuvieron unos días con nosotros. Y ayer les invitamos para que fuéramos al teatro en Pensilvania. Creo que muchos de ustedes han ido. Y vimos la obra de José. Yo ya la había visto con mi esposa, pero realmente es una obra bastante interesante. Y les invito para que vayan haciendo un ahorrito, porque en diciembre empieza la nueva temporada y van a presentar la obra de Jonás. Y me gustaría si pudiéramos ir a algún grupo de nosotros y pasar un día por allá bien interesante. Pero bien, volviendo al tema, porque no quiero tomar mucho tiempo, estamos pensando y haciendo algunos cambios que estamos dejando que termine el mes de agosto, para que al empezar septiembre, que ya todo el mundo vuelve a la normalidad, vienen las clases, se cierran las playas, ya la piscina hay que cerrarla, en fin, la vida vuelve a entrar en la rutina. Pues hay algunos cambios que vamos a ir implementando en la iglesia. Ya estamos hablando, ya hablé yo con el pastor y él en septiembre se reúne con la Junta de la Iglesia Americana para obtener el permiso para empezar a reunirnos los sábados. O sea que pudiese ser, no estoy seguro, pero pudiese ser que antes de fin de año estamos trasladando los servicios a los sábados, con el único objetivo de honrar y santificar el Shabbat. No tiene ningún otro objetivo. Los cultos van a ser muy parecidos, no tienen ninguna magia, es simplemente, conscientemente a honrar el Shabbat y proveernos de una herramienta para santificar ese día. O sea que tendríamos los domingos libres, ¿verdad? Para hacer las actividades que generalmente hacemos los sábados. ¿Ok? Pero ahí les estaremos informando con tiempo. Ahora, mirando la vida de José, yo creo que todos han leído la vida de José y se acuerdan de lo que Becky predicó. Él fue vendido, él llegó a Egipto, prosperó en la casa de Potifar, lo acusaron falsamente, fue a la cárcel, luego de la cárcel Dios lo saca y lo lleva a ser el segundo en mando en toda la tierra de Egipto. Él se casa, como cualquier joven, se casa y tiene 2 hijos. Y si mal no recuerdo, ahí está Rebeca que me puede corregir, uno de los hijos, su nombre significa Dios me hizo olvidar, ¿verdad? La angustia que pasó en todos estos años, la casa de su padre y toda la tribulación que él había pasado, ¿verdad? Ahora estaba en el puesto de segundo en mando, buen sueldo, buena casa, buena esposa, buenos sirvientes, en fin, aparentemente todo le iba muy bien, ¿ok? Pero hay algo interesante en el pensamiento de Dios. Y es que Dios no olvida. En un sentido, no me malentiendan, en un sentido, yo le podría decir en esta tarde que Dios perdona pero no olvida. En el buen sentido de la palabra. Por eso le dije, no me malentiendan. José prosperó y dijo, Dios me hizo olvidar las tribulaciones, ahora vivo una vida tranquila. Y empezó a reinar. Resulta que pasados los 7 años, los 7 primeros años de bonanza económica y con grandes cosechas en Egipto, que almacenaron todo el alimento que pudieron, ustedes saben la historia, vinieron los 7 años de hambre. Y cuando los 7 años de hambre vienen, José pone en práctica o pone por obra el plan que él había diseñado, que Dios le había dicho. Y entonces él abre los graneros
y empieza a vender comida, comestibles. ¿Ok? Venía gente de toda la tierra conocida en aquel tiempo. Y resulta que el hambre alcanzó, podríamos decir, alcanzó índices mundiales, entre comillas, a lo que aquel tiempo se conocía. Llegó a la tierra de Canaán y entonces los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto porque era el único lugar donde había comida. Ellos descienden a Egipto y ellos no, pero José se lleva la sorpresa que aquellos 10 hombres que han venido a comprar alimentos son sus hermanos. Él los reconoce a ellos, pero ellos no los reconocen a él. Porque José vestía como se vestían los egipcios. Sus ojos pintados, maquillados, con sus sombreros, su vestimenta. O sea, era casi imposible reconocerle. Y ahí se desarrolla la trama de lo que yo quiero presentarles a ustedes en esta tarde. Lo que el Señor impactó mi corazón. Habían pasado varios años ya. No tengo en este momento el dato exacto de cuántos años habían pasado. Pero por lo menos habían pasado tal vez más de 4, 5, 6, 7, 10 años que José ya había sido vendido por sus hermanos. Él había olvidado el asunto. No le interesaba volver a su casa. Sus hermanos se habían olvidado del asunto. Su papá se había conformado con la muerte de su hijo. Ya nada se podía hacer. En otras palabras, la vida siguió su rumbo. Aparentemente, normal. Quedó en el olvido. Quedó sepultado. Pero cuando Rebeca leyó esta parte, inmediatamente impactó mi corazón. Oiga lo que dice la palabra. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar y a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? O sea, ¿qué es lo que por lo menos a mí el Señor me muestra en esta escritura? Y lo que le voy a dar es un consejo práctico para usted. Que Dios perdona, pero Dios no olvida. Nosotros podemos enterrar las cosas ahí, en el pasado. Y Dios deja que el tiempo corra un poco. Pero llega un momento en que todos nosotros tendremos que enfrentarnos con las decisiones que tomamos ayer. Por eso les digo que Dios no olvida. No para castigarnos, sino porque hay un momento en nuestra vida en que nosotros tenemos que resolver los asuntos que dejamos sin resolver en el pasado. Piense en algo usted, en el que usted dejó allá y lo tapó ahí y no quiere ni siquiera volverlo a ver, y cuando pasa por ahí vuelve la cara porque no quiere ni recordarse. Y el tiempo va pasando y va pasando. Pero déjeme decirle algo, que a usted y a mí llegará un momento en el que nosotros tenemos que confrontarnos con aquella situación. Sea hoy, sea dentro de 10 años, sea dentro de 20 años, no importa.
Vemos la historia de Jacob. Jacob compró la primogenitura, engañó a su papá, Esaú lo quiere matar y se va para Harán. En Harán vive muchos años, se casa, tiene hijos, pero llega un momento en el que Dios le dice, tienes que volver a Canaán. Y volver a Canaán significaba tener que enfrentarse a su hermano Jacob y a la sentencia que él le había dado. Volver a Canaán significaba tener que venir delante de la presencia de su hermano y arreglar el asunto. ¿Cuántos asuntos sin arreglar tiene usted en el pasado? Ahí en el baúl de los recuerdos, donde, como le digo, usted cuando pasa por ellos vuelve la cara porque no quiere ni acordarse. Y están ahí, aparentemente quietos, aparentemente dormidos. Pero déjeme decirle una cosa, llega un momento en que Dios los va a sacar a la luz. Llega un momento en el que Dios le va a poner de frente a usted esa situación, esa persona, eso que ha estado ahí en su vida, que nadie conoce tal vez. Los egipcios no conocían la historia de José. No sabían bien cuál era todo el drama que había sucedido. Pero José, aunque lo había querido olvidar, todavía en su alma estaba latente la situación. Él tenía que enfrentarse a sus hermanos y tenía que arreglar la situación. Y él tenía que perdonar y él tenía que sacar de su corazón toda la amargura y el rencor. Porque él dice, tuve este hijo, no me acuerdo si es Manasés o Efraín, porque Dios me hizo olvidar, o sea, no me quiero ni acordar del pasado. No levante la mano. ¿Cuántos tenemos algunas cosas así? Donde decimos, no quiero ni pensar en eso más. Uy, hasta que me escalofrío. Pero llega un momento en que Dios, por amor a ti y para sanar tu corazón y el mío, Dios va a traer esa situación a la luz. Dios te va a confrontar. Dios te va a enfrentar a esa circunstancia de tu vida que dejaste ahí enguacada en el baúl de los recuerdos. Pero Dios un día la va a sacar. Porque hasta que no arregles esa situación, tu corazón no va a poder tener paz. En otras palabras, yo me atrevo a decirle a ustedes que aunque José tenía todo lo que humanamente una persona puede desear para vivir cómodamente, no había paz en su corazón. Y aunque él no lo quería admitir y aunque él lo ignoraba, Dios sí lo sabía. Y Dios en el momento exacto dijo, es el momento de que te enfrentes a la situación. ¿Cuántas veces nosotros como parejas, como matrimonio, tenemos cositas ahí y hemos aprendido a vivir con ellas? Y tal vez, aparentemente, ya hoy en día no tienen tanto, no nos producen tanto dolor, pero están ahí. Son como una pequeña piedra en el zapato, que usted va caminando bien y de pronto se le mueve, uy, el pie me dolió, porque ahí está la piedrita, ¿verdad? ¿No sé si usted le ha pasado? Ahí está. Ahí está. Y llega el momento en que Dios te va a confrontar. Ahora vea qué interesante. Las decisiones, y esto yo lo prediqué hace mucho tiempo, las decisiones que usted toma hoy, indiscutiblemente afectarán sus generaciones por venir. No solamente le digo que afectarán su vida, ni a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus tataranietos serán afectados por esa situación. Yo conversaba con alguien, creo que no veo con mi esposa, y yo le decía, yo puedo ver en mis hijos actitudes que yo tuve cuando más joven. En algunas ni siquiera habían nacido,
Ya hoy en mi vida son cosas del pasado, pero puedo verla en ellos. Tengo uno que es de un carácter fuerte. Como dice uno, como el Alcacer, se sube rápido. Porque así era yo. Yo no podía jugar fútbol, porque el partido no terminaba hasta que no me peleaba. ¿Eh? No podía terminar el partido hasta que no me peleaba. Tengo un hijo que es así, ¿verdad? Y algunas otras cosas que nosotros tomamos afectarán nuestras generaciones. Tengo un nieto y una nieta. Qué carácter, mi hermano. Una apenas acaba de caminar. No habla, pero dice todo sin hablar. Y otro que aparentemente había nacido enfermito, pero que ya no está tan enfermo. Vea qué interesante, para ilustrarle esto y concluir. No es más de 15 minutos, o 20 minutos lo que quiero hablarle. Vea qué interesante. Vamos al libro de Génesis nuevamente. En el capítulo 4, déjenme ver, capítulo 4, versículo 8, dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice, y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Oiga la respuesta de Dios. Le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, así aparentemente nos dice, no nos dice mucho, pero si usted lo estudia y lo lee en hebreo original, lo que ese texto dice, las voces de las sangres de tu hermano, en plural, no en singular. Las voces de las sangres de tu hermano. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, los sabios han dicho que esto lo que significa es que cuando Caín mató a Abel, Caín no solamente mató a Abel, sino mató también la descendencia que iba a salir de los lomos de Abel. Y esta descendencia, hijos, posiblemente hijas, nietos, bisnietos, tataranietos, y sigue ahí para abajo, estas voces, no es llamarle persona, pero estas voces clamaban. Porque Caín no solamente había cortado la vida de Abel, había cortado las generaciones por venir. En otras palabras, el plan y propósito de las generaciones de Abel había sido truncada. Y estas generaciones clamaban delante de Dios por justicia, por lo que Caín había hecho. Y esto me puso a pensar a mí que entonces eso quiere decir, hermanos, que cuando usted y yo tomamos una decisión, usted y yo no tomamos una decisión para usted y para mí. Esta decisión afectará las generaciones por venir. Dios perdona, sí, Dios perdona, pero las consecuencias las llevarán, será una marca sobre ellos. Qué duro, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que te vaya bien. Lo que eso quiere decir es, vive de acuerdo a la Torá, vive de acuerdo a la palabra, para que las decisiones que van a afectar ineludiblemente tus generaciones sean afectadas para bien y no para mal. Ahora sí, hágase un autoexamen.
¿Cuántas veces usted decidió mal? ¿Cuántas veces usted decidió equivocadamente? Déjeme decirle, y esto no es para condenación, porque ahora le voy a dar la solución. Ineludiblemente, esto está marcado en su descendencia. Esto está marcado en su descendencia. Mi abuelo fue un hombre que, aunque fue muy enfermo, él era bautista, pero era un hombre de oración. Y cuando le daban los ataques de asma, que no podía levantarse de la cama, me cuentan mis tías y mi mamá, que él pasaba orando días y noches, orando y orando por sus generaciones y bendiciendo las generaciones que iban a venir. Bueno, de esas generaciones se han levantado pastores, se han levantado profetas, se han levantado hombres y mujeres de Dios. Usted y yo podemos afectar la vida de nuestras generaciones. Tal vez usted no conocerá sus tataranietos, pero desde hoy usted puede afectarlos a ellos. Cuando ellos vengan a este mundo, traerán una marca de la decisión que usted hizo. Por eso es importante, hermanos, lo que sucedió con José. José creyó que el asunto había pasado, pero él tenía asuntos sin resolver que tenía que resolver delante de Dios. Y hasta que no lo resolviera, él no podía tener paz en su vida. Mientras él los ignorara, el asunto no podía arreglarse. Tal vez usted y yo tomamos decisiones equivocadas. Déjeme decirle, yo tomé muchas decisiones equivocadas en mi pasado. Pero hoy es el día en que yo puedo rectificarla. No puedo hacer nada con el pasado. Y algunas cosas, aunque no me gustan, las veo. Y cuando las veo, sé que es la marca de Yuveni Pérez en la vida de mis hijos. Y me duele. Pero tengo la oportunidad de marcarlos de una forma positiva hoy en día. Tengo la oportunidad de afectarlos no solo a ellos, sino a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos. Tengo la oportunidad de afectarlos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando Abraham vino y le pagó los diezmos a Melquisedec, ¿se acuerdan? Cuando él vino y le dio los diezmos de la guerra y Melquisedec le dio pan y le dio vino y cenaron. Luego la Biblia dice que en Abraham, en los lomos de Abraham, Leví pagó los diezmos. O sea que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Abraham no solo estaba pagando los diezmos de su salario, por decirlo de alguna manera, sino que dentro de esos diezmos estaban incluidos aún sus generaciones, oiga, que vinieron más de 400 años después. Cuando Dios le dio el sacerdocio levítico a la tribu de Leví, dice que Dios se la dio por estatuto, que estudiamos anteriormente, por decreto perpetuo. ¿Por qué? Porque Abraham, 400 y resto años antes, en sus lomos, había pagado los diezmos por Leví. No sé qué le parece a usted, pero a mí me impactó. Eso a mí me impactó. Hay cosas que Dios, y quiero decirle esto, según Hebreos capítulo 11, usted lo puede leer en su casa, hay cosas que Dios le prometió a usted que no son para usted. Hay cosas que Dios le prometió a usted que se cumplirán en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos. Cuando Dios nombra a los héroes de la fe, lo que se llama los héroes de la fe, dice que Abraham, que Isaac, que anduvieron y no recibieron lo que se les prometió. Lo recibieron sus hijos, lo recibieron sus nietos,
Lo recibieron sus generaciones después, aunque se les prometió a ellos. Porque para Dios es lo mismo. Para Dios es la misma fórmula. Lo que Dios te promete a ti afectará la vida de tus hijos, de tu descendencia. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios llama a una pareja, la vida de ella y de sus hijos por generaciones queda marcada. Queda marcada para siempre. Y como queda marcada, Dios tiene derecho a reclamar las cosas. Entonces, ¿cuál es la moraleja que yo quiero dejarles en esta tarde? Tenga cuidado con las decisiones que usted toma. El pasado no se puede revertir. Solamente podemos apelar a la misericordia y a la gracia de Dios. Pero el presente y el futuro está en sus manos. Usted hoy en día conoce y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe lo que tiene que decidir y lo que no tiene que decidir. El Señor dice, decide por lo bueno para que tengas vida. Y yo le digo en esta tarde, no solo para usted, para sus hijos, para sus nietos, para su descendencia. Hoy usted está haciendo decisiones de cambio en las generaciones por venir. Caín cortó la vida de Abel y en la vida de Abel cortó su descendencia. Y no solo Abel, la descendencia clamaba delante de Dios por justicia. Hoy la decisión que usted hace, no la hace por usted mismo. Por eso tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque la decisión que usted hace, no la hace solo para usted. La hace para sus hijos y para su descendencia. Tal vez usted inclusive no verá 6, 7 generaciones adelante, pero a ellos los afectará. A ellos los afectará. Tenga cuidado. Tenga cuidado. En mi familia, en mi casa, mis hermanos y yo, fuimos marcados por el divorcio. Somos 6. 4 se divorciaron. Solamente habíamos 2 que no. Y hemos estado luchando, haciéndole la fuerza, ¿por qué no? Pero es como un patrón que se repite. Y yo corta las maldiciones. No quiero desanimarlo. Amén. Pero lo que se marcó, se marcó. Solo podemos apelar a la misericordia de Dios, a hacer las cosas bien, a enseñar a nuestros hijos a hacer las decisiones correctas, a enseñar a nuestros nietos a hacer las decisiones correctas. Por ejemplo, cuando una persona, ¿sabe que cuando una persona nace, ya en su ADN trae la estructura molecular de su cuerpo, cuánto peso va a tener, cuánta altura va a tener, qué color de ojos, qué color de pelo, cuándo se le va a caer, si no se le va a caer, en fin, si va a ser lampiño, si es hombre, si va a tener barba y bigote, todo está ahí. Ok, con ese que nació, ahí está. Pero ¿qué es lo que se ha ido haciendo? Tratando de mejores dietas, mejores alimentos, para que las generaciones siguientes no sufran de ciertas deficiencias que las generaciones pasadas sufrieron. Hoy usted tiene la oportunidad de revertir. Hoy usted tiene la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Hoy usted tiene la oportunidad de enseñarle a sus hijos, de enseñarle a su descendencia. Porque un día clamarán delante de Dios. Un día clamarán delante de Dios. Así es que si hay cosas en tu vida que tienes que arreglar, no las dejes pasar más. Confróntate con ellas y toma las decisiones correctas. Incline su cabeza ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ella
nos muestra tu consejo, tu camino. Señor, ella es nuestra guía. Ella, como lo dice, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite que cada día, Señor, sabiamente tomemos las decisiones correctas que tu palabra nos enseña para que nos vaya bien, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, por generaciones, para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Señor, permítenos que de aquí en adelante no haya en nuestra vida acciones ocultas, ahí puestas, Señor, como le sucedió a José, sino que podamos confrontarlas y podamos salir adelante y podamos ser libres, Señor, completamente para caminar de acuerdo a tu propósito. Porque te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. El martes hay célula, el viernes tenemos oración. Los varones habían quedado de venir el viernes, solo Fernando y yo llegamos. Ok, los varones. Y yo sé que algunos llamaron que tenían que trabajar. Pero si usted no trabaja, le pedimos, perdón, le pedimos que puedan estar aquí. El próximo domingo también el hermano Luis no puede estar. Entonces necesitamos por lo menos 2 varones que nos ayuden a poner el equipo. Tenemos que limpiar la parte de atrás, así es que lo esperamos.